El cementerio más grande del mundo está en Irak. Es conocido como Wadi al-Salam, que significa Valle de la Paz. Habrán visto que el título de este video es 40 años en guerra. No se lo tomen tan literal, pero tampoco es tan exagerado. En los últimos 40 años, Irak tuvo al menos una guerra devastadora por década. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Atlas. Hoy vamos a ver por qué Irak está muriendo. Esta guerra empieza por cuestiones territoriales, o mejor dicho, por el agua. Estén atentos y atentas, porque el agua va a jugar un rol importante en esta historia. Hay dos grandes ríos en Irak, el Tigris y el Éufrates. Se dice que la región entre estos dos ríos es la cuna de la civilización. Irak es un país con mucho desierto y muchas montañas. Por ende, el agua juega un rol muy importante para garantizar la sostenibilidad de la agricultura. Durante los 70 y los 80, el país fue gobernado por el dictador Saddam Hussein. Saddam es suní. Esto es importante para comprender lo que vino después. La rama del Islam, acuérdense, se divide en dos, sunitas y chiitas. Se podría decir que Irak está fragmentado en tres. El norte está compuesto en su mayoría por kurdos, el sur por chiitas y la zona central, donde está la capital, por sunitas, que son en realidad minoría en el país, pero una minoría muy poderosa, como demuestra justamente Saddam Hussein, quien llegó al poder en los 70 y se convirtió en un dictador totalitario durante los próximos 30 años. A pesar de todo, Saddam Hussein impulsó un crecimiento económico enorme, de la mano del aumento de la producción, nacionalización y exportación de petróleo. Y con eso pudo financiar un crecimiento militar enorme. En fin, pero a pesar de todo eso, el agua sigue siendo muy importante. Los ríos Tigris y Éufrates se unen en la región de Shatt al-Arab, justo donde se da la división territorial entre Irán e Irak. Saddam Hussein buscó anexionar aquella región. Invadió Irán y la guerra que vino después, que duró casi 8 años, fue devastadora. La guerra fue terrible para ambos bandos. Irán perdió casi 1 millón de vidas e Irak medio millón. El ejército iraquí utilizó armas químicas. Se calculan aproximadamente 600.000 millones de dólares en pérdidas financieras para cada país. Pero eso no es todo. Cerca del final de la guerra ocurrió la Operación Al-Anfal. El gobierno de Irak aprovechó las armas químicas que tenía para arrojárselas al pueblo kurdo presente en el norte del país. Un genocidio atroz que terminó con casi 100.000 muertes. Irak no había tenido suficiente con casi 10 años de guerra. Menos de 2 años después de la guerra con Irán, Saddam Hussein decidió invadir Kuwait, ese pequeño país que está justo al sur de Irak. Lo que pasa es que la guerra contra Irán había generado una deuda enorme para el país. Para pagarla, Irak necesitaba que el precio del petróleo que exportaba fuera alto. Justo Kuwait estaba manteniendo una enorme sobreproducción, que mantenía muy bajo el precio. Como respuesta y ante el peligro de que Saddam Hussein continuara su campaña militar hacia otros países, se formó una coalición enorme compuesta de 34 países y liderada por Estados Unidos. La ofensiva fue conocida como la Operación Tormenta del Desierto. El principal objetivo fue un bombardeo intenso sobre todo el territorio de Irak, para luego avanzar por tierra y obligar a las fuerzas de Irak a retirarse de Kuwait. Todas las ciudades de Irak fueron blanco de bombardeos y sufrieron severos daños. Murieron decenas de miles, incluyendo civiles. Los aliados arrojaron su arsenal sobre todo Irak, lo que tuvo una inmensa capacidad destructiva, equiparable a unas 8 veces la bomba de Hiroshima. La autopista 80 que conectaba Irak con Kuwait terminó siendo conocida como la autopista de la muerte. A pesar de todo, hubo zonas de exclusiones aéreas, con el objetivo de evitar bombardeos sobre poblaciones en el sur y en el norte, donde se encuentran los kurdos. Una operación militar de la coalición, conocida como Proporcionar Confort,
tuvo el objetivo de defender a los kurdos y entregarles ayuda humanitaria. Pero los bombardeos fueron intensos y se llevaron a cabo incluso sobre infraestructura delicada y muy importante, como represas. Pero eso no es todo. Como consecuencia de todo esto, luego vino un embargo comercial enorme sobre Irak. La crisis económica sería cada vez peor. En 1991 se dieron una serie de revueltas contra el gobierno iraquí, las cuales por supuesto fueron duramente reprimidas. La mayoría de estas revueltas estuvieron lideradas por chiitas en el sur y kurdos en el norte, los cuales odiaban por supuesto a Saddam Hussein. En el año 2001, Estados Unidos sufre el atentado terrorista a las Torres Gemelas. Como respuesta, se llevó a cabo una operación global enorme, la guerra contra el terrorismo. Irak fue acusado de portar armas químicas y de destrucción masiva. Era muy poco probable que Irak tuviera esas armas nucleares. El país seguía devastado después de tanta guerra, tanta destrucción y tantas sanciones. Y armas químicas, la última vez que las había utilizado fue a fines de los 80. Así que estos argumentos falsos solo fueron una excusa para llevar a cabo la invasión contra Irak en el año 2003. El objetivo de Estados Unidos era claro: aprovechar esta gran oportunidad para tener una mayor presencia militar en la región. Irak es el lugar perfecto, está justo en el centro de Medio Oriente. Bueno, Estados Unidos aprovechó el malestar de los grupos chiitas en el sur y de los kurdos en el norte para iniciar la invasión, con un objetivo claro: avanzar hasta Bagdad y capturar a Saddam Hussein. Objetivo que finalmente fue cumplido. La pregunta ahora era cómo gobernar un país completamente destruido, dividido y que ya había pasado por 3 conflictos militares enormes. Y el tema del agua seguía jugando un rol importante, porque mientras tanto, países limítrofes que estaban en una mejor situación económica como Turquía, Siria e Irán estaban construyendo una gran cantidad de represas. De esta manera drenaban el agua de los ríos. Irak empezó a sufrir graves problemas relacionados con el abastecimiento del agua. Ahora iba a depender completamente de Estados Unidos y la coalición ganadora reconstruir un país devastado y que empezaba incluso a sufrir la falta de agua. Entonces, nueva vida, nuevo orden en Irak. Estados Unidos ayudó a establecer un gobierno democrático. Se eligió una nueva asamblea, una nueva constitución, que permite, por ejemplo, a las provincias organizarse en regiones autónomas, que disfrutarían de una amplia autonomía del poder central. El hecho de que estas regiones se queden con una gran parte de las ganancias de las riquezas petroleras disponibles en sus territorios es una de las causas de la fuerte oposición sunita a esta nueva constitución. Es que los árabes suníes viven en las regiones donde hay menos petróleo, mientras chiitas y kurdos viven en las que tienen más recursos petrolíferos. En el norte, los kurdos finalmente pudieron tener su propia región autónoma. No son un país aparte, pero la división debería darse en algún momento dentro de los próximos años. A pesar de todo, es muy difícil gestionar un país tan destruido. Pero eso no es todo. Cientos de militares, decenas de miles, acababan de perder a su líder, su comandante, y ahora quedaban como varios grupos armados, divididos, distribuidos por todo el país con ansias de venganza. Se forma entonces la insurgencia iraquí, grupos que enfrentan la ocupación extranjera. Estamos hablando de milicias chiitas, milicias kurdas, excombatientes del gobierno iraquí durante la gestión de Saddam Hussein e incluso la organización de Al-Qaeda en Irak, el Estado Islámico de Irak y el Levante, también conocido como ISIS. La situación fue empeorando cada vez más. Atentados terroristas, ataques sorpresa, la situación se fue poniendo cada vez más inestable. Como si no fuera suficiente, Irak es uno de los principales escenarios de la tensión constante que existe entre Estados Unidos e Irán. En los últimos años volvió a reavivarse una crisis diplomática y una escalada de tensiones militares entre Irán y Estados Unidos. El problema es que Irak fue uno de sus territorios de batalla. Por ejemplo, en enero de 2020 Estados Unidos lanzó un ataque aéreo sobre el aeropuerto de Bagdad, donde se encontraba un comandante general iraní, Qasem Soleimani. El mismo mes ocurrió un nuevo bombardeo, esta vez desde Irán, sobre Irak, la operación Martir Soleimani. Y aunque estos ataques son dirigidos a personas de otros países, no importa, el país sigue sufriendo la ausencia permanente de paz.
mientras otros países y grupos usan este país como territorio permanente de batalla y conflicto. Pero volvamos al agua. En la última década, el Estado Islámico incluso llegó a atacar nuevamente infraestructura súper delicada e importante relacionadas con la energía y el abastecimiento de agua, especialmente represas. En estos últimos 40 años de guerras y destrucción, los recursos hídricos fueron los más dañados, estructuras fundamentales para los cultivos, la alimentación e incluso la energía. De esta manera, Irak, con todos sus conflictos, con una población completamente dividida que no supo trabajar en conjunto, las nuevas generaciones actuales sufren todo esto. En un país con tanto desierto, hace falta justamente sumar esfuerzos para crear y desarrollar una infraestructura especial. La falta de agua, la falta de comida y la falta de energía, mientras sus ríos comienzan a secarse y a contaminarse. Irak es un país que está muriendo. Y todo esto ayuda a entender también por qué el cementerio más grande del mundo está en Irak. Un cementerio histórico que ya era enorme, pero que sin duda creció bastante en las últimas décadas.